En el tema de los tatuajes hay como cositas tabús que uno a veces escucha como, bueno, tabús y cosas como que la gente tiene en la cabeza, por ejemplo. ¿Te da, no te da miedo, no te da susto? ¿O qué piensas de tatuar a alguien demasiado mayor? La religión se llama Creciendo en Gracia, de un men que se hacía llamar... ¡Ay, la ropa! ¡Uy, la ventana! Hola, muy buenos días, tardes, noches. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos va a interesar, la edad y los tatuajes. Seguramente muchos de nosotros y muchos de ustedes también habrán vivido, habrán escuchado frases como, por ejemplo, esa edad no es para tatuarse. O bien porque se está muy joven, o bien porque se está muy viejo. Pero realmente hay una edad para tatuarse. Ok, definitivamente una edad específica no existe, pero sí he escuchado y me parece súper bien que el mejor momento para tatuarse es cuando tienes la suficiente madurez para elegir bien y no arrepentirte. ¿Qué dices? Bueno, eso es muy cierto, pero va a depender también de dónde vivas y de lo que diga tu mamá. Hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante de si realmente se es muy viejo o muy joven para tatuarse. Mi nombre es Claudia Osorio, tatuadora Fine Line, y bienvenidos a nuestro 6º episodio de El Tintero. Súper bienvenidos, mi nombre es John Osorio, artista plástico y tatuador, y vamos a entrar de una con este tema. ¿Qué tal si comienzo con una historia? Me encantaría, pero es que una historia sin el tinto no es lo mismo. Vamos a pedir el tintito a Nati para empezar con el tintero. Nati. El mejor café colombiano. Tintito colombiano. Gracias, Nati. Gracias. Aquí, gracias. Ahora sí, la Salud. historia. Ok, historia con tinto, ¿verdad? Pues, entonces, en el 2010, yo ya llevaba más o menos un par de años tatuando, llegó una señora para que la tatuara. Quiero tatuarme a mí y mis 2 hijos. Y yo, súper bien, genial, ¿qué querés? Entonces me dije, no, espera, primero le voy a contar la historia. Entonces, súper bien. Entonces me contó que por allá en el 2003 más o menos había metido una religión, la religión Creciendo en Gracia, fundada por un tal José Luis de Jesús, autoproclamado Jesucristo. Súper bien, cada uno con su religión, súper bien, ella que conocía a Jesucristo. Entonces, tiempo después, el man se autoproclama el anticristo y todos sus feligreses se deben tatuar el 666. Hasta ahí, cada uno con su cuento, súper bien. O sea, primero se proclamó Jesús y después anti-Jesús. El anticristo. Okay. Súper bien. Resulta que la señora me estaba contando todo esto, que yo no había caído en cuenta, era porque me dice, nos queremos tatuar el 666, pero mis hijos tienen 12 y 10 años. Y yo automáticamente, no, gracias, paso, siguiente. ¿Cómo la ves? Bueno, pues hay que tener mucha ética también para, ¿cierto? Para decidir, porque pues seguramente se lo hicieron, fijo pero se lo hicieron. Que, ojo, no era solo ella, era en ese tiempo, en ese momento, allá en Medellín, en masa, o sea, un montón de gente. Y yo creo que esa historia la puede contar más de un tatuador de ese tiempo. Bueno, de Medellín, exacto. Sí, de Medellín. Ay, qué locura. No sé dónde más qué habrá locura. Resucitado también el tipo. Entonces, quizás en otras partes también pasó. No solo que resucitó, sino que además se convirtió en el anticristo en poco tiempo. Oiga, entonces el cuento no es de la religión, es cómo un adulto lleva a un niño a adoctrinar con un tatuaje 666. O sea, lo de la religión, sus creencias y todo bien, pero la cuestión es ¿por qué no tatuar a un niño a tan poca edad una cuestión que él no está decidiendo y que puede significar mucho o no en el futuro? Yo preferí decir que no, ¿cierto? Total. Sí, no, muy loco, o sea, muy loco. Lo que pasa es que, a ver, ahí va a depender mucho también como de la cultura, por eso ahorita al principio decía, depende de dónde vivas, porque depende mucho de la cultura. A ver, si yo, por ejemplo, soy Claudia, tatuadora,
y además estoy en la religión del Cristo y Anticristo. Creciendo del en Cristo gracia. y Anticristo, entonces obviamente me va a sentir súper, mejor dicho, orgullosa de tatuar a esos chiquitos, ¿no? Pues me va a sentir como que Claro, la que estoy claro. haciendo la mera labor, es más, Si hasta estás gratis se ahí, los hago, ujú, ¿cierto? Entonces, obviamente, dentro pues como de cada situación va a depender. Obviamente, ujú, sí, si a mí me dicen lo mismo, pues yo hubiera hecho lo mismo que vos. O sea, si en ujú. ese tiempo hubiera estado en la paupérrima, o sea, yo no lo hago tampoco. Sí, sí, sí. Pero, de hecho ayer me hace gracia porque, por ejemplo, de hecho ayer yo veía un video de una gente que sigo que eh, es gracioso, o sea, como que te lo pongo así como en relación. Los piercings, ¿cierto? Por ejemplo. Tenían una bebé, que eso todos lo hemos hecho y a todos no lo han hecho, entonces la bebé así como de 2 meses y le estaban abriendo las orejitas. Entonces es algo como eso que es muy de cultura, aquí lo vemos como muy normal, pero tal vez en otras partes digan, o sea, le están abriendo un piercing a un bebé Ujú, o sea, que ni siquiera está llorando el bebé, ni siquiera puede decidir si lo quiere o no, o sea, un montón de cosas ujú. que al final vienen siendo como parecidos. Va a depender mucho de la visión de Claro, la claro. persona que lo vaya a hacer con sus hijos o de la Entonces, todo cultura. depende del contexto. A nivel cultural, se ve muy bien en ciertas, digamos, culturas, contexto histórico, Ujú, pero siempre va a depender, todo va a depender. En mi ámbito, por ejemplo, yo sí calculo y miro mucho de qué se trata. No solo la cuestión de la edad, no ujú, solo si tienen o no permiso, sino también de qué se trata. Porque yo en lo personal no. O sea, no estoy dispuesto a tatuar cualquier cosa a cualquier edad, ¿cierto? Ujú. ujú. Y bueno, y contanos cuál fue tu primer tatuaje, a qué edad. Bueno, les voy a contar, trataré de ser breve, les voy a contar la historia de mi primer tatuaje. Tenía yo 14, 15 años por allá. Mis hermanas tenían 13, tenían 13, 11 y una amiga que tenía como la misma edad, como 13, ponele. Ujú. Entonces éramos 4. Entonces básicamente nos creíamos las jóvenes brujas, además cuando eso había salido la película y entonces no teníamos ni un peso, cuál de todas más paupérrima pues, más pobre. Y entonces yo les dije, bueno, hagámonos un tatuaje así que simbolice como la unión, las hermanas, pues aunque la otra no era hermana, pero era muy amiga, todavía es amiga. Y entonces fue muy gracioso porque como no había plata para pagar ni siquiera un mal tatuador, el peor tatuador de Bello, entonces lo que inventé ideé yo como mayor y como persona responsable del grupo fue que me le robé Responsable. una aguja capotera a mi mamá de esas grandes y gruesas de coser. Y entonces ya con esa aguja, tinta china, la cosa más emocionante, fui a la papelería a comprar un frasquito así chiquitito de tinta china, la cosa así todas emocionadas, entonces vamos a ir, ni siquiera me acuerdo dónde nos hicimos el tatuaje, Nati, ¿vos ¿En te acordás? serio? No, ¿en qué lugar? Bueno, no sé dónde nos metimos, en qué hueco nos metimos para hacernos el tatuaje, porque la cosa era pues como escondida y obviamente pues nada, o sea, nos iban mejor dicho, nos iban a acribillar en la casa, pues si se dan Quebrar cuenta, el culo. porque, o sea, si nos iban a partir la nalga a punta de correa, donde se hubieran dado cuenta en ese momento. Imagínate, yo era catequista de la iglesia. ¿Ah? Y además, pues, Pero no eras de Creciendo en Gracia. no, no era de creciendo en gracia, pero era de creciendo sin gracia, no mentiras, era catequista. Creciendo sin Gracia. Era catequista de primera Sí, comunión, entonces, imagínate, no, o sea, todas así súper locas. oh, Fuimos, tacata, entonces yo cogí la aguja, que la calenté con fuego, que con la candela, que el alcoholcito, bueno, todo así súper estéril. Obviamente, pues ya en ese momento sabía que tenía como algunos dones, no estaba como muy clara, pues hasta mucho tiempo después, pero ahí estaban los dones ocultos. La cosa es que, bueno, nos hicimos el tatuaje, todas quedamos con el tatuaje, y esa vaina fue pues así por acá en un lugar como oculto, así como en la pelvis, Pero el de Nati es acá. en la pelvis. No, el de Nati todas no lo hicimos en el mismo lugar. No, ese fue Pues, otro que Nati se ¿en hizo ya serio? Ah, después. Nati es Sí, más sí. No, aventurera. Nati fue más Ahí donde la aventurera, ve. sí. Ahí donde la ven. Entonces la cosa fue que bueno, no, o sea, nos hicimos el tatuajito y ya por allá, o sea, no, o sea, yo pues fue pucha, en un lugar que no se viera, que mi mamá no se diera cuenta. Y por allá no me acuerdo, a los años, mi mamá se dio cuenta, para los años, ya estaba Ajá, yo más grande. Y mamá se dio cuenta. No me ok. acuerdo ni por qué, porque uno se le olvida que tiene el tatuaje y obviamente era muy chiquito, pero ahí se veía. Cuando, cuando se dio cuenta y se entera, yo,
fue pucha, ¿yo ahora qué le digo? Mami, pero bueno, ¿y qué? Y yo... Vos hiciste una estrella Ajá, como sí, sí, aquella. sí, 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 eso lo, Nice. bueno, eso es un cuento ahí loco, pero sí, 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 y yo fui la de la idea, bueno, hagámonos la estrella de David, la estrella de 6 puntas, bueno, ni sé por qué en ese momento, esas cosas que uno no tiene ni idea en la cabeza de por qué se las hace, pero como que conectaba con eso. Sí. Y eran las 4, entonces eran las 6 puntas, pero tenía como los 4 lados, entonces era como, ay, somos tierra, aire, fuego y no sé qué, bueno, o sea, toda la cosa así, pues la vaina más Súper, mística. súper bacano. Entonces fue muy gracioso porque ya cuando mi mamá se da cuenta, ¿usted qué se hizo? ¿Qué es eso? Que no sé qué. Y yo como toda enredada, yo que, ay, fue pucha, ¿y ahora qué hago? Entonces ya me regañó y yo, no, ma, pero es que, pues es que ellas también se lo hicieron. Ay, mira, Qué cagada. las tiró al agua. O sea, la cagada porque pues las tiré al agua cuando yo era la que había hecho todo el plan. Entonces, bueno, esa fue brevemente la historia, fue muy gracioso, pues en realidad no pasó nada, o sea, así Ujú, ujú. trascendental, porque mamá siempre más bien nos ha hecho como los cuartos, o sea, hacer los cuartos es como que nos tapaba siempre como las Sí, cagaditas sí, que sí, sí. hacíamos Súper para que bien. no tuviéramos problemas mayores con mi papá, pero bueno, brevemente esa fue la historia, fue muy gracioso y pues cada que me acuerdo de eso me da mucha risa porque a veces le cuento a mis clientes y me dicen, ¿cómo? No, pues que usted tenía talento. Sí, Y yo, sí, no, sí, pero sí. tenía talento porque no vieron la clase de tatuaje y cómo quedó. No, pues lógico, pero fue muy, muy gracioso. Súper bien, bacanísimo. Sí, y Y bueno, cuenten ustedes también ahí en los comentarios a qué edad se hicieron su primer tatuaje, si fue al escondido, si su mamá les pagó el súper profesional, como ha ujú, pasado ha aquí pasado también, mucho, sí, ya ha pasado pasa mucho, mucho, o sí. si, no sé, cuenten a ver qué les ha pasado a ustedes cuando se hicieron su primer tatuaje. Eso sería genial poderles leer esos chismes y todas esas historias súper graciosas que nos pasan a todos. Y Genialísimo. vos, contá. Mi primer tatuaje, bueno, mi primer tatuaje me lo hizo en esta área, pero ya lo tengo cubierto. Eso fue a los 16 años, igual que Claudia, aguja y tinta china. Nada, una tarde me dediqué a hacerme mi primer tatuaje. Fue muy exitoso porque todos mis amigos estaban súper sorprendidos sobre el tatuaje, quedó súper lindo. Y ya después me lo tapé porque quería hacerme otra cosa. Si pudieras enviarle un mensaje a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Que se haga o no ese tatuaje? Que espere, definitivamente. Ujú. A tener plata, a tener con qué hacer, pagarse un buen tatuaje, un buen tatuador y seguramente quién sabe si hubiera invitado a toda la gente que invité, a todas mis hermanas. Sí, Súper sí. bien, genial. Muy seguramente más de una de las personas que están ahí escuchando este episodio van a pensar igual, que no, tal vez van a mandarle mensaje y van a decir, no, no te tatúes porque no tienes la plata, porque mejor ahorra o porque ya ese tatuaje no vibra con uno, ¿cierto? Bueno, en el tema de los tatuajes hay como cositas tabús que uno a veces escucha como, bueno, tabús y cosas como que la gente tiene en la cabeza, por ejemplo, como que está muy viejito para tatuarse, entonces incluso yo he escuchado personas que me llaman y me dicen, es que yo creo que yo estoy muy vieja y la edad, por la edad no sé si la piel sea diferente, si sea buena idea tatuarme porque ya la pielcita la tengo muy delgadita o muy arrugadita. Entonces, con el tema de la edad, tanto como jóvenes, por ejemplo, no, no te tatúes, estás muy joven, te vas a arrepentir. Uy, no, ya en esa edad que estás, ya para qué te vas a tatuar, o sea, cuando ya están muy, muy viejos. Entonces, es súper curioso porque, por ejemplo, en el caso mío, yo he tenido personas adultas, ya mujeres principalmente, que vienen y se hacen su primer tatuaje. Y vienen así, literalmente como la cosa más, o sea, como si fueran adolescentes, pues en la emoción, como la emoción, la Ujú. cosa pues así súper emocionante y súper felices y vienen como así, como súper animadas, con demasiado full ánimo. Y muy curioso, tuve hace tiempo una señora que me decía, bueno, yo ya estoy arrugada, ya estas arrugas no se van a ir, por lo menos las voy a decorar. Entonces fue como, bueno, sí, tiene como sentido. Y otra señora que yo tatué, que es una señora ya mayor también, es súper linda, o sea, ella está llena de tatuajitos y es así súper cute la señora. Cuando la primera vez que la tatué, me acuerdo que me decía, póngale más de esas cosas divinas que usted pone, de esas luces neones, y yo era, pero ¿cuáles son las cosas divinas? Ay, los corazones, quiero póngale todos los corazones que quiera.
y era toda linda. Entonces ella, por ejemplo, doña Ana me decía como que ella, pues, no, o sea, que no importa, porque hay gente que dice es que uno llegará viejo, todo arrugado y con los tatuajes, y más bien hay personas, como digamos ella, y muchas otras personas que dicen, pues voy a llegar a viejo, pero voy a ser un viejito cool o una viejita cool, así como super nice. Entonces, me parece interesante porque al final, más bien cuando ya está muy adulta la persona, siento que ya hay como más esa libertad de, o sea, ya me vale, ya me vale. No sé vos qué pensás ahí o qué. O sea, ¿crees que hay una edad realmente? Bueno, si empezamos por los menores, cuando yo comencé a tatuar, ya en forma, pasó mucho que iba gente a tatuarse. Por ejemplo, en Colombia, antes de que yo tatuara, cuando ya estaba más peladito, hubo un furor de que se tatuaban aquí dos símbolos, dos estrellas, o como, sí, dos símbolos de diferente clase, pero aquí como una simetría. En los Y hombros. muchas personas pequeñas, digamos pequeñitos, se los hicieron, muy joven. Cuando yo empecé a tatuar, que vi a mucha gente que iba a tatuarse conmigo para hacerse algo encima o algo. Para ¿Por qué? cubrirse, Porque ya estaban así. O sea, al ir creciendo se les descuadraba. Entonces, siento que con la edad, por lo menos si la edad es bien, bien poca, hay que tener en cuenta el crecimiento. ¿Dónde se lo van a hacer? Dejando de lado pues como la parte conceptual, que también pienso que es un error, porque si eres muy joven es muy posiblemente que lo que elijas luego no va a cuadrar con vos. Suele pasar que uno cambia de forma de Sí, que estás pensar, demasiado seguro. cambia la época, cambia el tiempo y posiblemente ya no sea una idea que cuadre, pero a nivel físico suele pasar que hay ciertas áreas, como por ejemplo acá en Latinoamérica o por lo menos en Colombia, porque he visto que aquí en Costa Rica ponen la vacuna acá, pero las personas en Colombia que Sí, les ponen la vacuna acá, hay veces termina por acá arriba, lo mismo con los cierto. tatuajes, a medida que uno crece la piel se estira y un tatuaje puede terminar donde, en un Donde no lugar pues quisiera uno. sí, súper mal ubicado. Entonces, bueno, ese detalle con respecto a los pequeños. Con respecto a los viejitos, también pasa que se hicieron el tatuaje muy joven, no tiene que ser de niño, y la piel se fue cayendo, ¿cierto? La piel fue perdiendo elasticidad, la piel fue perdiendo capacidad de regeneración. Entonces, hay veces también se mueven o hay veces se suelen expandir mucho, cambiar de color, pueden pasar una gran cantidad de cosas. Pero de que haya una edad precisa para hacerse un tatuaje, si dejamos de tener en cuenta esas cosas que Todos acabo de esos son. señalar, yo veo que no, o sea, hay que tatuarse sin importar la edad, sobre todo en el sentido de experimentar el arte, el tatuaje desde lo artístico, ¿cierto? Ya lo conceptual y ya todas estas cosas que dije, pues de que pueden cambiar la idea con el crecimiento, pues ya eso es de manejarlo. Pero es que el tatuaje es un arte, ¿cierto? Y yo pienso que todo mundo debería experimentarlo de una u otra manera. Entonces yo no tengo restricciones, sobre todo si ya se es mayor de edad. Bueno, pero vamos a hablar algo importante y es el tema de la parte de la ley, o sea, la legalidad. Porque, por ejemplo, en el caso mío hay muchas personas que, por ejemplo, la mamá me dice, vos vas a, me voy a tatuar con mi hija, tiene 14 años, un ejemplo, tiene 15. ¿Qué se necesita? O sea, o nada más lo llevo. Y yo siempre, sí o sí, les pido autorización firmada por ambos padres. A menos de que la mamá sea la única responsable, pues solo por la mamá, pero siempre hay que pedir una autorización. Pero en el caso de la ley, ¿cómo lo ves? No, o sea, en casi toda Latinoamérica o en toda Latinoamérica, me imagino que en todos los países existen leyes, ¿cierto? Por lo menos en este caso, el tatuaje es parecido a cualquier otra cosa como cirugías o cualquier intervención en el que un menor necesita la autorización de los padres. Pero ojo, en realidad eso lo piden los tatuadores para proteger al tatuador. ¿Cierto? Porque el joven puede cambiar de opinión, puedes hacer un reclamo, pueden llegar los papás y cómo interveniste a mi hijo sin autorización. Entonces, esa autorización es para proteger al tatuador, ¿cierto? Sin embargo, la verdad es que hay casos, por ejemplo, en que el joven, como me pasó a mí de menor de edad y a vos, se autotatúa, ¿cierto? Sin consentimiento de ninguna clase. Entonces, ahí no existe ley que pueda
pues proteger a nadie, o sea, sí. ni se puede meter al niño preso, ni a los papás presos o multar o algo, porque es que, o sea, sí es obligación de los papás proteger y cuidar que no pasen cosas como esas, porque eso puede llevar a enfermedades. Por ejemplo, vos tatuaste a tus amigas, ¿cierto? Entonces, un montón de cosas que yo No, digo pues yo que... no las tatué. Ah, Cada bueno, una se tatuó. las invitaste. Ah, listo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir de eso? Que sí, la ley tiene una intervención y está diseñado algo para proteger Al menor. al menor o al tatuador, pero, o sea, hay casos en los que la ley no abarca todo, o sea, es complicadísimo. Y yo decía ahorita que en toda Latinoamérica, porque sé que hay culturas tribales en las que, o sea, la ley es otra, ¿cierto? Y quizás estas cosas no entran a tenerse en cuenta, pero por cuestiones de salud y bueno, y por muchas cuestiones de legalidad, sí existen leyes pues, en las que el tatuador debe exigir un consentimiento para tatuar a menores, ¿cierto? Sí, total, incluso por si algo no sale bien, porque por ejemplo, si es un menor, si es súper irresponsable y la persona, pues chico, no se cuida el tatuaje, pues si el papá lo va a llevar a tatuar o la mamá, pues ellos son los responsables de esos cuidados también. Sí, Pues, solo que es que ahí yo te pondría un ejemplo y es que, por ejemplo, supongamos, el joven menor convence a los papás de que les dé la autorización. El joven no sabe de tatuajes, digamos, tiene mal gusto. Además, elige cualquier cosa que porque el amiguito se la tatuó o la vio en una película o lo que sea. El papá no sabe de tatuajes, no hizo la tarea de investigar, solo dio la autorización, dio el permiso, es más, lo acompañó. Igual para mi concepto, ahí está saliendo todo mal. todo mal, Ahí es claro. donde interviene el tatuador. Diría yo que debe intervenir y hacer razonar, ahí vea esto, no está bien, ¿cierto? O simplemente negarse, es como yo lo veo. Lo que pasa es que o sea, lo voy a decir, o sea, mucha gente no va a querer perder un cliente y se quiere tatuar eso, hágase eso. Pero yo eso no lo veo bien. Yo pienso que uno también debe tener ahí como la ética de regular. ¿En serio vos querés que tu hijo se tatúe esto? Y vos, hijo, ¿de Parece verdad te como, querés tatuar esto? o sea, como O te digo, sea, al final la ética va también como ligada a cómo la persona piensa, como ese tatuador piense, porque no sé si se va a hacer algo así súper, no sé, decime algo bien tonto, pues que, por ejemplo, digan es no. que, por ejemplo, eso no pasaría hoy, pero hace tiempos, cuando yo era muy niño y lo comenté en otro capítulo, había gente tatuándose así, igual de negritos e indios como yo, tatuándose este símbolo nazi, ¿cierto? La esváltica, bueno, no me acuerdo cómo se pronuncia. O sea, habría que ver si el papá no sabe qué es eso, si el niño no sabe qué es eso, y se va a tatuar eso y ya tiene el consentimiento, sí, mi Sí, hijo sí, lo que diga. cosas Bueno, que es están un ejemplo inventado, como sí, sí, o sea, pero cosas para que mí están igual pueden ser muchas otras, ¿cierto? como Sino, muy alejadas, digamos, o sea, sí, sí, que de pronto la persona no entiende el concepto y que de repente vos como tatuador, vos decís, parce, este man, híjole, ¿por qué ¿y está por qué se haciendo estará esto? tatuando Sí. eso? Entonces ahí lo mínimo que uno hace Es como como tatuador hacer es caer en preguntar, cuenta. o por lo menos preguntar, Benny, ¿por qué te estás tatuando? ¿Por qué te quieres tatuar esto? ¿Ya entiendes de qué se trata? ¿Sabes Sí, sí. la simbología, la ideología? O sea, todo porque uno conoce, porque si uno no O conoce, pues para uno será explicarle, algo. o explicarle que cuando crezcas has pensado que de pronto vas a cambiar de opinión. Bueno, cosas, es que no me quiero inventar una historia aquí tan reciente, porque la idea no es pues como ir a tocar pues, la opinión o la sensibilidad de cada persona, pero ese es un ejemplo que yo sé que mucha gente no estaría de acuerdo con hacérselo, entonces simplemente lo pongo, no faltará el que sí, ¿cierto? Pero en términos generales, sobre todo con los menores, sí es de analizar, no es solo cuestión de que tenga una autorización. Ujú, Pienso que eso no es suficiente. Hay que ujú. mirar por qué esta persona se va a tatuar eso, pedirle la opinión al tatuador, vení, ¿qué va a pasar? ¿Qué suele pasar con el cuerpo cuando alguien se tatúa ahí? Porque a mí me tocó ver un tatuaje que fue aquí originalmente súper metido aquí en el pliegue, que ahí ya fue, pucha, es complicado de manejar. Ahora hay tendencias y cosas que involucran cualquier parte del cuerpo, pero por lo menos cuando pasó ese episodio, ni siquiera era bonito o estético. O Tatuarse sea, ahí, sí, ajá. no, era feo. Y había ocurrido que la persona, el tatuaje no solo se le había ocurrido, sino que no solo Se se le le había había movido. corrido, sino que se había filtrado toda la tinta. Entonces se le veía feo.
¿Sí me entendés? Ajá. Entonces son un montón de cosas que de pronto son difíciles de ver qué va a pasar. Por eso es bueno recalcarle al menor. Sobre todo Bueno, si no ha crecido tanto, puede pasar lo de que se vaya corriendo. bueno, yo sé que cuando estábamos jóvenes seguramente habían muchas ideas que veíamos por ahí en internet, incluso en artistas, en cantantes o que el amigo se tatuó, de diseños que nosotros decíamos, wow, qué genial, o sea, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Vamos a tirar así como lo que vos te acordes, lo que yo me acuerdo, y si ustedes se acuerdan de alguno también, tírenlo ahí en los comentarios porque va a ser muy divertido para nosotros leerlos. Ok, Bueno, arranquemos, arranquemos. no que yo decía, wow, yo lo quiero, no, porque, o sea, casi ni quería tatuarme, me gustaba pues como el cuento de los tatuajes, pero no era que yo veía desesperado que me gustara mucho tatuarme, ¿cierto? Pero sí veía como mucho furor de cosas que me parecía, ay, qué chévere esa persona Sí, sí, tatuada, sí, sí. pero que hoy diríamos, pues madre, afortunadamente no me hice nada de eso, Ajá, bueno, digamos ¿cierto? uno que te acuerdes. Bueno, hubo un tiempo en el que, no sé acá, pero en Colombia la gente se solía hacer un alambre de púa en forma de brazalete. A mí eso me parecía como interesante, fino, pero que yo ahora lo veo y como que, no sé, todos se creían ganaderos, no sé. Bueno, 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 el de la roca, el de la el de roca la ese roca. todavía incluye. Sí, o sea, no, El de la roca. sí. De hecho, hay gente que pregunta hace muchos años, hey, es que quiero el tatuaje, cotizar el tatuaje de la roca. A mí me Ajá. preguntan porque yo trabajaba con vos ayudándote en las cotizaciones y yo, ¿quién es la roca? O sea, ¿qué es la roca? O sea, yo me La, acuerdo la la, primera vez que me preguntaban, yo decía, ¿pero qué es la roca? O sea, la rosa en la teta, la rosa en la en teta el en el caso de pecho. en el caso de las mujeres, aquí la rosa, y que cuando ya empezaban así a dar de mamar y la rosa se les movía por aquí, bueno, o se les caía o se les subía. Otro que te acuerdes, Ale. El delfín también así como así todo sexy, eran tatuajes sexy de la época. El tribalcito acá en el El coxis, tribalcito aquí en la nalguita, sí que así, me ha que tocado tapar de esos. se ponían los descaderados y el tribal aquí, la vieja en la moto y el tribal ahí. Sí, sí, Ah, pero ese todavía existe. sí, sí. Bueno, lo que pasa es Pero que sí, la mariposa siempre se la van a tatuar, solo que cada vez más bonita. sí, sí, Dios y patria, o sea, habían un montón de cosas que eran como los boom de ese momento y que en este momento yo digo, fue puchica, gracias a Dios yo no tenía plata en ese momento como para haberme tatuado. Porque sí, o sea, tal vez yo me hubiera antojado como de algo aquí atrás, pero o Ujú. sea, hoy Sí, en día como que, o sea, tatuajes que veíamos de jóvenes y que uno nos los veía parecía bonitos. interesante, pero que Ajá, ahora no, ¿cierto? ajá, Ajá. exacto. Y que me imagino que la gente que tatuó en ese tiempo eso estará diciendo lo mismo que nosotros, pero al revés. Sí. Qué huevonada que me dices. Lo que sí se dice es que los tatuajes sí o sí se van a decolorar con el tiempo, se van a envejecer, se van a desgastar, se van a ver feos. ¿Qué pensás vos ahí? Sí, totalmente. Ajá, Eso no es un misterio, eso lo vemos y lo vemos todos los días. Sí o sí, los tatuajes están en un formato que se está envejeciendo. ajá. Sería raro que te envejecieras vos y tus tatuajes no. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí o sí va a pasar. Más o menos dependiendo qué tan expuesto esté al sol, de tu mismo metabolismo, del De cuidado cómo que te lo tengas hicieron tu también, piel, ¿no? sí, total, de los productos que usaron, de la técnica, Ujú. del área del cuerpo, pero incluso el área que sea, los mejores productos, el mejor tatuador, el tatuaje se va a envejecer, Sí o va a sí. perder Ujú. color, definición, calidad general y bueno, y en general digamos que todavía hay gente que vende que no, que te tienes que tatuar con X o Y o conmigo, con el otro, porque a través del tiempo va a permanecer bien. Ujú, No, no, o ujú. sea, siempre se va a envejecer. Lógicamente, si hay mejores productos, o sea, más calidad en todo, en la realización, en la idea, en relación, o sea, la idea, diseño y aplicación, ¿cierto? Deben ser de calidad, tanto como los productos, todo, la elección del diseño para la zona, todo eso va a ayudar que con el tiempo ese deterioro sea menos drástico. Pero sí o sí, todos los tatuajes que estén en una piel que también se está envejeciendo, por ende se van a envejecer, ¿cierto? Ujú. Entonces eso no es un misterio. Y
¿Vos pensás que es más fácil, más difícil, mejor, peor, tatuar piel joven o piel ya viejita, o eso no importa? Depende de la piel, pero bueno, vamos a poner la piel no como edad, sino como Sí, claro, por la eso piel no como vieja. edad, Sí, sí, la sí. piel Sí, está cuando la piel ya está muy hecha, o leña, sea, leña, digamos. literalmente, sí, 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 que está muy desgastada con el sol, muy arrugadita, todo eso. Mm, Sí, sí, se vuelve más complicado. ujú, La tinta se puede filtrar más fácil, la piel está muy delgadita, como mm, desgastada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de tratar estas pieles. O sea, yo ujú. lo he hecho, me ha funcionado bien, pero es el doble de cuidado. O Sí, sea, es súper delicado. ahí diríamos que si eres de mucha edad y vas a tatuarte, tener en cuenta no hacerlo con alguien que apenas está Sí, empezando, total. porque para alguien que está empezando de pronto no ha tenido mucha experiencia en tatuar muchas veces Y a muchas pieles. personas Ujú. de diferentes tipos de piel. Alguien que lleve mucho tiempo va a estar familiarizado con, o sea, con una piel, digamos, madura. Entonces, ojo, para la gente que es muy adulta y es primer tatuaje que se va a hacer, o si ya se ha hecho muchos, es mejor con alguien que ya ha tenido muy buena experiencia, ¿cierto? Sí, total. ¿Y consideras que para una piel así en estas condiciones conviene más X o Y tipo de tatuaje o ahí no importaría? No, ahí la verdad que no te sabría cómo responder a eso. Lo que sí siento es que no es tanto el tipo de tatuaje, sino el tipo de tatuador que escojan. Que sea un Ujú. tatuador que tenga una súper buena técnica, que sea súper bien lograda. O sea, en general, Ujú. siento que es Y te da, no te da miedo, no te da susto? ¿O qué piensas de tatuar a alguien demasiado mayor? me asusta. ¿Te da No, susto? o sea, ya cuando es alguien, pues no me ha tocado, pues si es alguien, no sé, de 90 años que casi que lo tienen que subir a la camilla, que lo traen en silla de ruedas, yo digo, fue pucha, o sea, va a cumplir su último sueño, qué sé yo, no sé. Entonces, pues sería como un honor para mí hacerlo, obviamente, pero sí me haría susto y tendría que ser que igual que como un chiquito, que vengan acompañados con alguien responsable y que la persona vea cómo es todo el proceso, que en Mm. todo momento la persona esté ahí, porque uno cada saber le da el patatús ahí en la camilla y ahí quedo yo como que Y hay que tener ciertos cuidados, digamos, hay ciertas restricciones, cuestiones qué sé yo, enfermedades o el nivel de cicatrización y todo eso, lo tenés en cuenta, eso ¿no? es algo, ve, qué bueno que preguntaste eso, porque justo es una de las preguntas que hicieron ayer, Ujú. que si alguien con diabetes, por ejemplo, Sí, que la diabetes no es algo de la edad, sino que hay sí, mucha gente que sí, puede tener diabetes. Em, Siento que el tema de la diabetes, yo siempre los mando para el médico, pregúntele a su claro, médico, claro. siempre, pero casi siempre el médico les dice no hay problema. Con el tema de la diabetes, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el sangrado es como más, o sea, la gente sangra Y más, la cicatrización más la sangre es lenta. como más aguadita, la cicatrización es más lenta, Mm, hay que tener demasiado cuidado con el tema de que si se infecta, de que, bueno, todas esas cosas, pero eso ya son cuidados, o sea, ujú. obviamente aquí hay que darle el mismo trato que a todo el mundo, o sea, Sí, un con, trato igual, súper limpio, súper aseado, todo igual que a todos, normal, pues eso no afecta como el ujú. proceso como tal. Pero a la hora de los cuidados sí hay que tener un poquito más de cuidado de que la persona que se vaya a tatuar sea muy responsable, pues a la hora de cumplir con todos los protocolos, pues como que uno les envía para la casa al pie de la letra. Ujú, súper bien. Bueno, y ahora sí estamos llegando al final de este episodio. ¿Tienes algo que agregar, algo que contar a la gente, despedidas y bueno, lo que quieras? Bueno, como estamos hablando de la edad, yo digo que primero no esperen a tatuarse, a tener esta experiencia, a vivir el arte, a llevar arte consigo. O sea, no esperen más, háganlo ya, ¿cierto? Ya, hoy. Llamen. Reserven. No, en serio, tatúense con muchos tatuadores. Si eres menor, si eres muy, muy, muy pequeño, espera un poco, averigua, mira, encarrétate, piensa en el tatuaje y espera lo más que puedas. Si ya eres mayor, o sea, ya es hora. Y nada, y tatúense sin importar, sin límite de edad. Eso sí, como les decimos, si ya eres súper mayor, mira que sea con una persona que tenga la experiencia con el tipo de piel, el tipo de tatuaje, pero no, o sea, siempre, siempre, independiente de la edad, hay que tatuarse, porque digamos que es el arte más democrático y el arte más portátil.
y una genialidad, entonces a tatuarse. A tatuarse. Bueno, antes de terminar, a mí me gustaría muchísimo leerlos en los comentarios. Me gustaría mucho chismosear un poquito acerca de las experiencias de ustedes que han tenido. Ok, por ejemplo, si cuando la primera vez que se tatuaron, ¿cómo fue esa primera vez? ¿Fue a escondidas? ¿Ya le dijiste a tus papás? ¿Todavía no se han dado cuenta? ¿Fue en una ceremonia especial? ¿Fue que te fuiste a un tatuaje, a un tatuador X especial? ¿O definitivamente lo hiciste vos? ¿O te tatuaste así súper al escondido? Y me encantaría también esta otra pregunta, y estaba para los adultos, la gente que está todavía dándole vueltas, pensando y que piensan que ya están muy viejitos. Ya con esto, con este episodio quedó algo como ya una luz como para tomar esa decisión. Y las personas que están ahí viendo el episodio también, ¿qué consejo le darías a alguien que ya está muy adulto, pero que siempre se ha querido tatuar, pero que no lo ha hecho por temas de como que no, eso es para jóvenes, yo ya estoy muy viejito, muy viejita para eso? Dale un consejo, a ver, escriban ahí en los comentarios, por favor. Bueno, y en conclusión, la tinta no entiende de edades, pero sí de historias y de culturas. Así que espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Tintero. Taran, tan, taran, tan, tan, taran, tan.